Hola a todos, bienvenidos a Ecos de la Historia. Yo soy Carla, historiadora especializada en México del siglo XIX. Hoy vamos a hablar del liberalismo mexicano, un movimiento que cambió todo el país después de la independencia. Hola, soy Jesús Alberto Palacios Fuentes, politólogo, y me encargué de explicar las ideas y principios que hicieron posible este movimiento. Hola, soy Yareli Fernanda, especialista en historia social. Les contaré cómo era la vida en México y después de la independencia y por qué surgió el liberalismo. Soy Diego Lascano Ortiz, experto en Derecho y Pensamiento Político. Explicaré las reformas, la Constitución de 1857 y las leyes de reforma. Hola a todos, soy Diego Samuel Hernández, historiador de Educación y Cultura, y hablaré sobre cómo afectó la vida cotidiana de la gente. Y yo soy Sebastián, analista político contemporáneo, y cerraré este legado actual del liberalismo mexicano. Entonces, chicos, ¿por dónde empezamos? Creo que lo primero es entender cómo estaba México después de la independencia. La gente pensaba que todo sería libertad y prosperidad, pero la realidad era otra. Exacto, había casos políticos, economía devastada y un país dividido en dos corrientes, conservadores y liberales. Y eso no solo afecta a la política, sino también a la vida diaria de la gente. Por ejemplo, la iglesia todavía tenía un gran control sobre la educación y tierras. Sí, los conservadores querían mantener la tradición, el poder de la iglesia y un gobierno centralizado, mientras que los liberales buscaban igualdad ante la ley y separación entre iglesia y el Estado. Y esta tensión provocó conflictos que duraron décadas. La política estaba en constante cambio, con golpes de Estado, presidencias internas y muchas incertidumbres. Además, había problemas económicos graves, inflación, deudas de guerra y falta de comercio. Los liberales querían reformas para mejorar la economía y la educación. Exactamente, la educación era clave. Los liberales pensaban que un pueblo educado podía gobernarse mejor y evitar abusos de poder. Y no solo eso, también promovían la libertad de prensa para que las ideas se difundieran y la gente pudiera debatir. Imagínense cómo reaccionaría la gente en ese tiempo, unos emocionados por la libertad y otros temerosos por los cambios. Fue un momento muy tenso. Entonces, ¿cuáles eran las ideas centrales del liberalismo? Se basaban en la Ilustración, libertad individual, igualdad ante la ley, propiedad privada, división de poderes y educación laica. También defendían la libertad de expresión y la participación ciudadana. Querían un México donde todos tuvieran voz y derechos. Eso era radical en su tiempo. La mayoría de los ciudadanos estaba acostumbrada a obedecer órdenes de autoridades religiosas o de la nobleza. Sí, y esto generó resistencias de los conservadores, que veían estas ideas como una amenaza directa. Y no olvidemos que muchos liberales también eran intelectuales, abogados o políticos jóvenes que querían modernizar a México. Por ejemplo, Valentín Gómez Farías promovió reformas educativas tempranas y promovió la secularización de las escuelas. En pocas palabras, buscaban un país con igualdad, educación y justicia, lo que muchos consideraban utópico en ese momento. Hablemos de los líderes. Benito Juárez es el más conocido, un indígena zapoteca que llegó a ser presidente y símbolo del liberalismo. También Melchor Ocampo, defensor del matrimonio civil y la educación laica. No olvidemos a Miguel Lerdo de Tejada, autor de la Ley Lerdo que redistribuyó bienes de la iglesia. Ignacio Ramírez, el nigromante, intelectual que defendía la libertad del pensamiento, aunque sus ideas eran polémicas en ese tiempo. Todos compartían la visión de un México libre, con leyes justas y educación para todos. Es impresionante cómo personas con recursos limitados lograron cambiar la historia de un país entero. Pero claro, no todos estaban de acuerdo. La Guerra de Reforma 1858 y 1861 fue el choque directo entre liberales y conservadores. Juárez y sus aliados lograron consolidar las reformas y sentar las bases de un Estado laico. Fue una época de sacrificios, batallas y exilios. Muchos liberales tuvieron que huir de sus ciudades por amenazas conservadoras. Y pese a eso, nunca abandonaron la idea de un México moderno y justo. Es un ejemplo de cómo la convicción y las ideas pueden transformar un país, aunque implique luchar durante años. La Constitución de 1857 estableció derechos fundamentales como la libertad de expresión y la abolición de fueros eclesiásticos. Las leyes de reforma complementaron estos cambios: Ley Juárez, Ley Lerdo, registro civil y libertad de cultos. Esto no solo cambió la política, sino también la vida cotidiana. Antes todo debía pasar por la iglesia,
Después, los ciudadanos tenían más control sobre sus decisiones. Por ejemplo, ahora el matrimonio, el registro de nacimientos y la educación ya no dependían del clero. Y aunque fue un proceso difícil, estableció al México moderno que conocemos hoy. El liberalismo promovió educación pública, participación ciudadana y libertad de prensa. Pero hubo consecuencias negativas. Comunidades indígenas perdieron tierras y la desigualdad económica persistió. Hoy los principios liberales siguen presentes: la libertad de expresión, Estado laico, derechos humanos y educación para todos. Juárez lo resumió: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Su legado sigue guiando a México, incluso en nuestras decisiones políticas actuales. El liberalismo fue más que política, fue lucha por libertad, igualdad y justicia. Su impacto sigue vivo en la Constitución y en nuestros valores. Gracias por acompañarnos en este episodio de Ecos de la Historia. Sigan nuestras redes y compartan este episodio para que más personas conozcan la historia de México.